Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4. Isaías 42, versículos del 1 al 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4. Isaías 42, versículos del 1 al 4. Así dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, que podamos ver a Jesucristo como nuestro máximo ejemplo de amor, de humildad y de servicio. Que podamos ver a Jesucristo como el ejemplo perfecto de lo que es ser siervo. Queremos ser siervos, queremos ser tus siervos, tus esclavos para siempre, Señor. Háblanos, Señor, que podamos entender hoy tu palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El título del tema, hermanos, es Jesucristo, sus características como siervo. El pasaje empieza con una expresión importante, clave. No es casualidad que Dios haya escrito: He aquí mi siervo. La palabra he aquí significa llamar tu atención, significa que Dios nos está señalando algo, que Dios nos está mostrando algo, que Dios quiere que enfoquemos nuestra atención, nuestra mirada en algo. Significa que Dios quiere que observemos detalladamente, que analicemos, que miremos a lo que Él nos está señalando, a lo que Él nos está mostrando. En este caso, Dios está llamando nuestra atención a mirar, a observar detenidamente en su siervo. ¿Qué quiere que veamos de su siervo? Su vida, su obra, su actitud, cómo vivió, cómo fue. Porque Él nos manda que imitemos su forma de vida. Él nos manda que seamos como su siervo. Por eso es que nos dice que pongamos atención. Por eso es que nos dice que observemos, que miremos cómo fue su siervo, cómo vivió su siervo, cómo actuó su siervo, cómo fue su siervo en esta tierra. Y quiero que veamos dos puntos con respecto a este tema. Número 1, el testimonio que Dios dio de su siervo. Y número 2, la actitud y la obra de su siervo. Veamos el primer punto, el testimonio que Dios dio de su siervo. Dice el verso 1, estamos en Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo. Dios dio testimonio de que Jesucristo era su siervo. Dios está anunciando que cuando Jesucristo iba a nacer en esta tierra, iba a ser el siervo de Jehová. En otras palabras, que iba a ser la voluntad del Padre, que iba a obedecer cabalmente y perfectamente al Padre en todas las cosas, que iba a vivir sumiso, sujeto a la autoridad de su Padre, que se iba a disponer a servir a la gente, que no iba a venir para ser servido, sino para servir, todo por amor a los propósitos eternos de Dios en favor de la humanidad, salvar a la humanidad. Que la humanidad tuviera a su alcance, tuviera acceso al perdón de pecados. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, una y otra vez habló y dijo que Él había venido para hacer la voluntad de su Padre. Si vemos rápidamente en Juan 6:38,
Juan 6:38. Evangelio de Juan 6:38. Evangelio de Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 12:49. Juan 12:49. Juan 12:49. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí te habla de una sumisión completa, de una dependencia completa del Padre. Te habla de una obediencia completa de Jesús hacia su Padre. Juan 7, 17 y 18. Juan 7, 17 y 18. Dice así, Juan 7, 17 y 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso Dios habló y dijo: he aquí mi siervo. Pónganle atención, mírenlo, observen, vean cómo fue, vean cómo vivió. ¿Por qué? Porque Él nos pide, nos manda, nos ordena que seamos como Jesucristo, que vivamos como Jesucristo vivió en esta tierra. Ahí en Filipenses 2:5, Filipenses 2:5, Filipenses capítulo 2, verso 5, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primera de Juan 2:6, Primera de Juan 2:6, Primera carta de Juan capítulo 2, verso 6, Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? Sujeto al Padre, sumiso al Padre, obediente al Padre. Por eso Dios dijo: he aquí mi siervo. Y Dios nos manda que nosotros tengamos la misma actitud, porque tú y yo estamos llamados a ser siervos, somos siervos de Cristo, y Dios nos pide, Dios nos ordena, Dios nos manda que vivamos sujetos a Él, obedientes a Él, sumisos a Él. Jesucristo como siervo vivió para servir a la gente. Marcos 10:45, Marcos 10:45. Marcos capítulo 10, verso 45. Dice así, Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Impresionante. Sigue diciendo, Isaías 42:1. Isaías 42:1 sigue diciendo: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Jesucristo, siendo Dios, pero al hacerse hombre, al tomar forma de hombre, naturalmente necesitaba ser fortalecido por Dios, ser ayudado por su Padre. Por eso dice, se despojó de sí mismo. Por eso dice, yo le sostendré, dice Dios. Yo le voy a dar el poder, la fuerza, para que se mantenga firme, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo los propósitos de Dios. Ahí en Lucas 2, 39 y 40. Lucas 2, 39 y 40. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40. Lucas 2, 39 y 40 dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dios siempre estuvo con él para llenarlo de su gracia, para fortalecerlo hasta el último momento. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Dice así, Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Aquí vemos a Jesús siendo fortalecido por parte de Dios en la hora más terrible, más difícil que estaba enfrentando. Había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Él iba a ser entregado, iba a ser atacado, golpeado, torturado y llevado a la cruz. Y Dios vino para fortalecerlo. Dependió de su Padre. Oró porque sabía que necesitaba la fortaleza de Dios. Necesitaba que Dios lo sostuviera en esos momentos cruciales. Necesitaba que Dios lo sostuviera en esos momentos de lucha, de ataque, de batalla. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Dios quiere que tú y yo entendamos que necesitamos ser fortalecidos por Dios. Dios nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos manda que imitemos al siervo de Jehová, que seamos como el siervo de Jehová, que buscó la fortaleza de su Padre, el poder de su Padre, la gracia de su Padre, la fuerza de su Padre, la ayuda de su Padre, y la obtuvo. En Efesios capítulo 6, verso 10, Efesios 6, 10. Efesios capítulo 6, verso 10 dice así, Efesios 6, 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ya después te dice por qué. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. A causa de la guerra que libramos, a causa de la batalla que libramos, dice, debemos fortalecernos en Dios, buscar de Él el poder, la gracia, el ánimo, la fortaleza. Volvemos a Isaías 42. Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, mi escogido. Quiere decir que Jesucristo fue elegido, fue apartado para que cumpliera la gran misión redentora, para que cumpliera los propósitos eternos de Dios, de comprar salvación para el hombre, de redimir a la humanidad, de poner al alcance de la humanidad la salvación del alma, el perdón de pecados. Mi escogido. Jesús una y otra vez hizo mención de ese propósito. Hizo mención de que Él traía una misión, de que bajó del cielo para cumplir con una encomienda, para cumplir con una tarea, para cumplir con un propósito. Juan 4:34. Juan 4:34. Evangelio de Juan capítulo 4 verso 34. Evangelio de Juan 4:34. Evangelio de Juan 4:34. Está hablando Jesús y está diciendo: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lucas 9:51. Lucas 9:51. Lucas 9:51. Evangelio de Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía lo que iba a acontecer, sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero sabía claramente que a eso había venido, que había sido escogido, había sido elegido
para cumplir los propósitos eternos de Dios, para cumplir con la gran comisión redentora, para poner al alcance de la humanidad el perdón de pecados y la salvación del alma. Marcos 10:45, Marcos 10:45, Marcos 10:45. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Isaías 42:1. Isaías 42:1 sigue diciendo: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios anunció y dijo: cuando yo vea a mi siervo. Dios se regocijó al ver la vida y la obra de su siervo, el Señor Jesucristo. Dios fue complacido por la obediencia, por la sumisión, por la determinación de su siervo. En 2 ocasiones Dios dio testimonio de su contentamiento por causa de la obediencia de su siervo, por causa de la vida de su siervo, por causa de la actitud de su siervo. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 17. Mateo 3:17 dice así: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí en Mateo 17:5. Mateo 17:5. Mateo 17:5. Vuelve a repetir Dios y a hablar sobre su complacencia que hallaba en su siervo, en el Señor Jesucristo. Dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios fue complacido, se alegró. Dios tuvo contentamiento por la vida y por la obra de su siervo, por su actitud, por su obediencia. Oh, hermanos, Dios nos manda que nosotros también agrademos, que nos propongamos a complacer a nuestro Padre, a Dios, nuestro Salvador. ¿De qué manera podemos hacer que Dios encuentre contentamiento en nosotros? Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, verso 10 dice así, Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras. Cuando nosotros hacemos buenas obras por amor a Cristo, para su gloria, para su honra, para su alabanza, no para que nos admiren a nosotros, nos aplaudan, nos glorifiquen, sino para que glorifiquen a Dios, exalten a Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Dios encuentra contentamiento. Segunda a Timoteo 2:4. Segunda carta a Timoteo 2:4. Segunda a Timoteo 2:4 dice: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos llamados a agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Quién es aquel que nos tomó por soldados? El Señor Jesucristo, Dios mismo. Cuando nosotros por amor a Él nos guardamos del pecado, nos guardamos del mundo, cuando nosotros por amor a Él, por querer agradarlo, que Él esté contento con nosotros, nos mantenemos puros, santos, íntegros, rectos, viviendo en santidad como buenos soldados de Jesucristo, Él encuentra entonces contentamiento en nuestra vida. Volvemos a Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu. Nada hizo en sus fuerzas. Lucas 4:14. Lucas 4:14 dice así. Lucas 4:14.
Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 14 dice, Evangelio de Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Cómo inicia su ministerio? ¿Cómo empieza la gran comisión que se le encomendó? En el poder del Espíritu. Hechos 10:38, Hechos 10:38, Hechos 10:38, Hechos capítulo 10 verso 38. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nada hizo en sus fuerzas. Su ministerio estuvo marcado por los milagros, las maravillas, las señales en el poder del Espíritu. La peor tragedia en estos tiempos es que la obra de Dios se hace en la carne, en las fuerzas humanas. La iglesia de hoy confía y se apoya mucho en las cosas materiales, en el propio dinero, y depende muy poco del Espíritu. Oh, querido hermano, hermana, si tú te apoyas más en tus talentos, en tus dones, en tus conocimientos, en tu experiencia, en tu sabiduría, en tus fuerzas, todo lo que hagas va a ser en vano, va a ser inútil. Porque lo que no hagas en el poder del Espíritu no tiene efectividad, no hay eficacia, no hay resultados. ¿Cuántos hermanos, hermanas están hasta desanimados, frustrados, decepcionados, porque han hecho mucho? Han desgastado sus vidas en el reino de Dios, yendo aquí, yendo allá, haciendo la obra de Dios incansablemente, pero no hay resultados, no hay efectividad, no hay eficacia. ¿Por qué? Porque dependes muy poco del Espíritu. Confías mucho en tus fuerzas, confías mucho en tu sabiduría, en tus conocimientos, en tu experiencia. Confías mucho en tus aparatos, en la tecnología, confías mucho en las redes sociales. Pero así pasa cuando el pueblo se enfría, se entibia, se mundanaliza, empieza a confiar mucho en el brazo de carne, en los talentos humanos, en los dones, pero no confía y no se apoya en el dador de los dones. En los tiempos de Saúl, tú recordarás la historia cuando Goliat desafió al pueblo. Dice que el pueblo se ponía en filo de batalla, se levantaban y avanzaban a la línea de guerra, a la línea de batalla. Pero era todo lo que podían hacer. Goliat los paralizaba, Goliat los intimidaba, Goliat los desarmaba. Se sentían avasallados por el poder y el valor de Goliat. ¿Sabes cuándo el pueblo pudo obtener la victoria? ¿Sabes cuándo se pudo vencer al Goliat? Cuando se levantó un hombre que no confió en su carne, que no confió en su sabiduría, en su inteligencia, en su experiencia, en sus conocimientos, sino en el poder de Jehová. Y ese fue David. David vino y él conocía a Dios, y él se apoyaba en Dios, y él confiaba en Dios. Y por él, por confiar y apoyarse en Dios, Dios libertó al pueblo, les dio una gran victoria. Así está la iglesia en este tiempo. No tienen el poder del Espíritu y no pueden hacer nada. La iglesia no puede hacer nada contra la impiedad de este mundo. No puede hacer nada. Al menos que busque el poder del Espíritu. Al menos que la iglesia busque el poder del Espíritu, la unción del Espíritu, la gracia del Espíritu, y que haga todo en el poder del Espíritu, que se mueva en el poder del Espíritu. Va a haber efectividad, va a haber eficacia, van a haber resultados. De lo contrario, la vergüenza y el fracaso seguirá coronando a la iglesia. Veamos el segundo punto, la actitud y la obra del siervo. Ahí volvemos a Isaías 42. La actitud y la obra del siervo. Dice así, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. El siervo de Jehová iba a traer salvación, y el resultado de la salvación era vidas justas. Fue escogido, fue comisionado, fue elegido, fue asignado para traer justicia a las naciones. Él y solo Él trajo al alcance de la humanidad el perdón de pecados y la salvación. Ahora a nosotros nos toca propagar, hablar de esa salvación que está al alcance, llamar a los hombres al arrepentimiento,
a la conversión, que se entreguen al Señor Jesucristo, que se rindan a Él, que vivan para Él. Él hizo todo, no escatimó esfuerzos, no escatimó recursos. Estuvo dispuesto a sacrificar todo para traer justicia a las naciones, para que el hombre conociera la salvación de Dios, para que el hombre conociera el perdón de pecados. Oh, Dios quiere que tengamos la misma actitud, el mismo corazón de siervo, que no escatimes esfuerzos, que estés dispuesto a sacrificar lo que tengas que sacrificar, a dejar lo que tengas que dejar, a hacer lo que tengas que hacer, con tal de que la gente, con tal de que las personas conozcan el perdón de pecados y la salvación del alma. Versículo 2, Isaías 42:2. Isaías 42:2 dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿A qué se refiere esto? Que Jesús no iba a buscar promoverse a sí mismo. No iba a buscar decirle a la gente: yo soy Dios, yo soy el Mesías, sírvanme, denme, hónrenme, denme los honores que merezco, glorifíquenme, exáltenme. Nada de eso. Jesús nunca, jamás buscó un representante de su ministerio, alguien que lo promoviera, alguien que le hiciera fama, alguien que lo hiciera conocido. Al contrario, muchas veces cuando Jesús sanaba, le decía a las personas: no se lo digan a nadie, no lo comenten, no le digan a nadie lo que he hecho con ustedes. Sirvió siempre en una actitud humilde, sirvió hasta el cansancio en una actitud humilde, tierna y discreta. Te repito, no pidió honores, no pidió privilegios, no pidió nunca servicios especiales. ¿Cuántos textos nos muestran eso? Sin embargo, qué contraste con muchos predicadores de estos tiempos, muchos artistas cristianos de estos tiempos, grupos cristianos, grupos musicales cristianos, bandas cristianas. Tienen sus representantes, tienen sus promotores especiales, invierten grandes cantidades de dinero para que su representante los promuevan, los hagan famosos. Y cuando se anuncia en un lugar la visita de un evangelista, de un profeta, de un apóstol, se describe todo lo que ha hecho, milagros, sanidades, que resucitan muertos, que han viajado por todo el mundo, que han dado tantas conferencias, que tienen tantos títulos. ¡Qué contraste con el ministerio de Cristo! ¡Qué contraste! Cristo fue humilde, discreto, no tuvo promotores, no buscó eso. Un representante de su ministerio, un promotor de su ministerio. Cuando un evangelista tiene su representante que le haga fama, que le haga publicidad, que publique a los cuatro vientos, que grite a los cuatro vientos lo que ha hecho, las sanidades y los milagros que ha hecho, las conferencias que ha dado por los países por donde ha viajado y ha hecho grandes campañas, ese ministerio no se parece nada al ministerio de Cristo. Ese evangelista no se parece nada al gran evangelista, nuestro Señor Jesucristo. Cuando un artista tiene sus representantes, sus promotores, una banda cristiana, un grupo musical cristiano, tiene sus representantes y sus promotores, no se parecen en nada al ministerio y a la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sirvió con humildad y muy discretamente. Sirvió con mucha humildad. Y la Biblia nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice aquí: mi siervo no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Oh, pero hoy estamos llenos de evangelistas que gritan a los cuatro vientos quiénes son y lo que han hecho, y que son famosos mundialmente, internacionalmente. Hoy los evangelistas y los artistas cristianos están ávidos porque la gente los aplauda, los glorifique, les pida autógrafos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:3, carta a los Filipenses capítulo 2 verso 3, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
discretamente, no busques fama, no busques gloria de los hombres, aplauso de los hombres, que los hombres te admiren y te respeten y te pongan en un pedestal y hablen bien de ti y te pidan autógrafos. No, no busques eso. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Colosenses 3:23 dice, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y Cristo dijo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dios quiere que seamos como Cristo, que seamos como Cristo. Volvemos a Isaías 42, verso 3, dice, no quebrará la caña cascada, no quebrará la caña cascada. La caña cascada era una caña resquebrajada por el calor, el sol, el viento, la falta de agua. Esa caña se resquebrajaba, ya no servía, era inútil. La falta de agua, el viento y el sol la habían devastado, la habían hecho inútil. Y Dios dijo, no va a quebrar la caña cascada. Te habla de personas en pecado que están cautivadas, condenadas, espiritualmente están inservibles, no sirven para nada en lo espiritual, están amargadas, frustradas, decepcionadas, oprimidas. Y Dios dijo, mi siervo no va a llegar para quebrar la caña cascada. Jesús no vino a condenar. Los hombres señalan y condenan. Y muchas veces a la caña cascada la terminan de hacer pedazos, la terminan de destruir, la terminan de acabar. Pero Dios habló de su siervo y dijo, mi siervo no va a quebrar la caña cascada, sino que la va a revivir, le va a volver a dar vida. Jesús vino a levantar al caído. Jesús vino a traer perdón de pecados. Jesús vino a dar una nueva oportunidad a los hombres. Jesús vino a poner al alcance de los hombres la oportunidad de un nuevo comienzo, de un empezar de nuevo. No quebrará la caña cascada. ¿Eres una caña cascada? ¿Estás cautivado por el pecado, esclavizado por el pecado? ¿Estás frustrado? ¿Te sientes desanimado? El pecado te ha esclavizado, el pecado te ha devastado, eres un fracaso, estás oprimido. Jesús no vino a terminarte de hundir, no vino a terminarte de acabar, a destruirte, a condenarte. Jesús vino a buscar tu restauración. Jesús vino a buscar volver a darte vida. Jesús vino a darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús vino a darte la oportunidad de un empezar de nuevo. Él, al iniciar su ministerio en Lucas 4, 18 y 19, Lucas 4, 18 y 19, Lucas 4, 18 y 19, Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No quebrará la caña cascada. Aquí se dirige en Lucas 4, 18 y 19 precisamente a las cañas cascadas, a los pobres, a los que están devastados, a los que han sufrido, a los que están cautivos, a los que están amargados, hechos pedazos por el odio, por el rencor, a los que están oprimidos, a los que están ciegos. Espiritualmente hablando, les dice, he venido a decirles que hay una nueva oportunidad, que está a su alcance la vida verdadera, la paz verdadera, la libertad verdadera. Vine a decirles que está a su alcance el perdón de pecados y la salvación de su alma. Vine a decirles que está a su alcance la oportunidad de un nuevo comienzo en tu vida. No quebrará la caña cascada, dice. No quebrará la caña cascada. No quebrará la caña cascada. Volvemos a Isaías 42:3. Ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es el pábilo que humeare? Es la mecha de una linterna, de una lámpara, que cuando estaba nuevecita emitía una luz impresionante, resplandeciente, pero esa mecha se fue consumiendo y se necesita tumbarle la mecha carbonizada
para que vuelva a prender, pero cuando a una mecha no se le quita lo carbonizado, se empieza a apagar y a hundir, y al rato ya no alumbra nada, ya es puro humo. Ya es puro humo, ya no hay luz, ya no hay lumbrera, ya no sirve para el propósito. Y dice, no va a apagar el pábilo que humeare, sino que lo va a limpiar y lo va a volver a encender para que vuelva a alumbrar. ¿De qué te habla? De cristianos que un día fueron luz, fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios, que fueron muy útiles en Dios, pero que se apagaron, se entibiaron. Pasaron por una tentación, no la pudieron vencer, y al haber caído en la tentación, fueron aprisionados en su maldad, cautivados en su maldad. Se sienten frustrados, desanimados. Aún van a la iglesia, aún leen la Biblia, aún oran, pero ya no hay luz en ellos, ya no hay fuego. Y es un pábilo que está humeando. Y es puro humo el que están aventando. Ya es puro humo el que sale de su corazón, ya no es fuego. Ya no es el fuego del Espíritu, el pecado los venció, el pecado apagó en ellos el fuego del Espíritu, el haber caído en el pecado, el haber cedido a la tentación, se apagó el fuego del Espíritu. El pecado apagó en ellos el fuego del Espíritu, la luz del Espíritu. Y hoy están hechos pedazos, devastados, frustrados, decepcionados, amargados. Creen que ya no se van a levantar, ya no van a poder volver a ser los mismos de antes. Pero Dios habló y dijo, mi siervo no va a apagar el pábilo que humeare. Hermano, hermana, tú que antes fuiste luz, verdadera sal de la tierra, fuiste un cristiano avivado, prendido, pero cediste al pecado, caíste en la tentación, caíste en el pecado, y hoy solo humo sale de tu corazón, ya no hay fuego. Jesús te dice en esta mañana que Él no va a apagar esa pequeña chispita que aún está en tu corazón y que es lo que hace que salga humo nada más, que esté arrojando, aventando humo. No va a apagar esa pequeña chispita. Él va a volver a encenderte, a prenderte, a llenarte del Espíritu, a llenarte del fuego, pero tienes que venir a Él, confesarle tu pecado, abrir tu corazón a Él, decirle, Señor, cedí a la tentación, cedí a la presión, caí en el pecado, me dejé envolver por el pecado. Hoy soy un pábilo que humea nada más. Ya no hay fuego en mí. Vengo a la iglesia, canto, oro, leo la Biblia, pero la verdad ya no hay fuego en mí, es puro humo. Jesús te dice, no voy a apagar el pábilo que humea, te voy a prender, voy a volver a encender tu vida. Un ejemplo muy claro de esto son los apóstoles, los discípulos cuando pecaron, traicionaron a Cristo en aquella noche. Cuando vinieron a prender a Cristo en el Getsemaní, los discípulos huyeron. Ellos estaban prendidos antes, estaban llenos del fuego, pero ellos fueron vencidos por la cobardía, la hipocresía, el miedo, los venció. Y de ahí ellos se convirtieron en un pábilo que humeaba nada más. No se fueron completamente al mundo, pero se apagó el fuego en ellos, traicionaron a Cristo, algunos lo traicionaron de la manera más cobarde. Y Jesús ve cómo después de que resucitó los buscó, los levantó, los restauró. A Pedro lo confrontó personalmente, directamente, francamente, claramente y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús no apagó el pábilo que estaba humeando en ellos. Todos ellos, los 11 discípulos ahora, porque ya no estaba Judas, todos ellos eran un pábilo que estaba humeando. Se apagó el fuego, era solamente una pequeña chispita que había en ellos. Jesús no terminó de apagar esa chispita, no apagar el pábilo que humeara, sino que los buscó, habló con ellos, les habló con amor, con cariño, les dijo, sé lo que han hecho, pero aquí estoy. Hay una nueva oportunidad. Tienen ante ustedes la oportunidad de un nuevo comienzo. Borrón y cuenta nueva. No apagar el pábilo que humea. Y es lo que Dios te está diciendo, hermano, hermana. Tú que de antemano sabes que las cosas no están bien en tu vida, que el fuego se ha ido, el fuego se ha apagado. Hoy eres un pábilo que humea. Dios te dice hoy, no voy a terminar de apagar esa chispita que aún tienes. La voy a prender, la voy a avivar. Estoy aquí, te dice Dios. Hermano, hermana. Te dice Dios, estoy aquí, por dos cosas. Una, para decirte que no voy a terminar de apagar ese pábilo que humea, esa chispita. Estoy aquí para decirte que te estoy dando una nueva oportunidad,
Podemos volver a empezar. Podemos volver a comenzar. ¿Por qué no aprovechas esa oportunidad que Dios te está dando? ¿Por qué no aprovechas esa oportunidad? Recibe la oportunidad de Dios. Él no vino para condenarte. No vino para destruirte. No vino para acabarte. Vino para levantarte. Vino para restaurarte. Vino para darte una nueva oportunidad. Vino para poner delante de ti un nuevo comienzo con Él. Aprovechalo, hermana. Hermano, aprovechalo. Aprovecha esta oportunidad. Oh, hermanos, hermanas, Dios quiere que seamos como su siervo. Dios quiere que imites a Cristo, que busques la restauración de las personas, que busques levantar al caído, animar al desanimado, fortalecer al débil, que inyectes ánimo, que le digas a la gente que hay una nueva oportunidad, que Dios los está esperando. Volvemos a Isaías 42, verso 3, Isaías 42, 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. El ministerio de Cristo estuvo respaldado por hechos, por una vida íntegra, pura. Por eso hubo efectividad. Hermanos, Dios quiere efectividad en lo que haces, eficacia. Por lo tanto, Él te pide que tus obras, tus hechos estén respaldados por una vida íntegra y pura. Termina diciendo, verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará. Jesús muchas veces encontró mucha resistencia, mucha oposición. Muchas veces lo corrieron y se fue. Pero Jesús nunca dejó de orar por esas almas. Vino a salvar, vino a buscar a los perdidos, vino a poner a su alcance el perdón de pecados y la salvación de su alma. Y aunque muchos lo rechazaron, aunque muchas veces lo corrieron, lo callaron, lo despreciaron, no se cansó de orar por ellos. No desmayó en la oración por esa gente. No desistió, no se rindió, no se resignó ante tan grande dureza de las personas, sino que se mantuvo fiel orando por ellos. Y los resultados fueron que muchos de ellos fueron salvos y encontraron a Dios. Qué grande es el amor de Dios. ¿Qué testimonio está dando Dios de su siervo? No se cansará ni desmayará. Tú eres testigo de ello. Muchos de nosotros podemos decirle a Cristo, gracias porque no te cansaste de mí. Yo era tan rebelde, muchas veces te desprecié, muchas veces te corrí, muchas veces te callé. Yo muchas veces te dije, no quiero nada contigo. Me gusta mi pecado, amo mi pecado. No quiero nada contigo. ¿Y sabes por qué estamos aquí hoy? Porque el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, no se cansó ni desmayó. Nuestra dureza, nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, nuestra carnalidad, nuestra impiedad, nuestra mundanalidad, no lo hicieron desistir, no lo hicieron que se rindiera, no lo hicieron que se resignara, sino que luchó por nuestra alma, peleó por nuestra alma, hasta que no recibimos su luz, recibimos su palabra, entendimos que lo necesitamos y nos convertimos a Él. Y hoy le decimos, gracias porque no te cansaste. Gracias porque no desmayaste. Gracias que a pesar de que viste en nosotros una actitud grosera, una actitud majadera, una actitud de profunda rebeldía, una actitud de desprecio a tu nombre y a tu palabra, no te cansaste, no desmayaste, no seguiste hablando, no seguiste tratando. Y hoy aquí están los resultados. Hoy te amo y hoy quiero vivir para ti. Oh, dice Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué tan rápido te cansas, hermana, hermano? Cuando no está el amor de Cristo en ti, cuando no buscas parecerte a Cristo, ¿qué tan rápido te cansas de los pecadores, de su dureza, de su indiferencia, de su rebeldía, de su impiedad, de su actitud grosera y majadera? No te canses. Sigue el ejemplo de tu Salvador, el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo. Sigue los pasos de quien te salvó, de quien te amó y te perdonó y te salvó, el Señor Jesucristo. Haz como Él hizo contigo. No te canses ni desmayes. No dejes de orar por los pecadores, aunque los veas duros, perdidos, indiferentes, groseros, rebeldes, impíos, mundanos. No dejes de orar por ellos. Clama aún más por ellos. Entre más rebeldes, entre más impíos los veas, ora más por ellos, clama más por ellos. No te canses ni desmayes.
y Dios los va a salvar. Dios va a responder a tus oraciones. El siervo de Jehová no se cansó ni desmayó. Y ve el resultado. Ve el resultado, una obra gloriosa. Dios nos llama a ser como Cristo. He aquí el siervo de Jehová. Mírenlo, mírenlo, obsérvenlo, contémplenlo, porque quiero que sean como Él. Yo quiero que sean como Él, dice Dios. Dios nos llama a ser como Jesucristo, a vivir como Jesucristo, a seguir su modelo de vida, su forma de vida. No lo que nosotros creamos y queramos, sino como vivió Cristo. El camino ya está trazado, el modelo ya lo tenemos. Dios te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dios nos llama a ser como Cristo. ¿Vas a ser como Cristo? ¿Quieres ser como Cristo? No tenemos otra alternativa. Dios nos llama a ser como Cristo. Anhelemos ser como Él. Anhelemos ser como Él. Deseemos ser como Él. Oremos para que Dios moldee nuestro carácter conforme a su imagen, a su semejanza. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Amén, hermano. Cierra tus ojos. Hagamos una oración. Padre, gracias por habernos hablado. Es glorioso el ministerio de Cristo. Es gloriosa la vida y la obra de tu siervo, el Señor Jesucristo. Y tú nos mandas y tú nos dices que seamos como Él, que vivamos como Él, que pongamos atención a cómo Él vivió, cómo Él hizo, cómo Él fue, que así seamos nosotros en este mundo. Oh Dios eterno, que no nos salgamos del camino, que no perdamos de vista el modelo. Queremos ser como Cristo. Ayúdanos a ser como Cristo. Anhelamos ser como Cristo. Deseamos ser como Cristo. Queremos que encuentres contentamiento también con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Por eso queremos ser como Cristo, Señor. Ayúdanos para que así sea. Ayúdanos para que así sea. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo amor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo amor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor.
Queremos ser como tú, Jesús. Queremos ser como tú, Señor. Queremos obedecer al Padre que nos dijo: he aquí mi siervo. Les presento a mi siervo. Aquí está mi siervo. Mírenlo, obsérvenlo en su vida, en sus obras, sus actitudes, su modelo de vida, porque quiero que sean como Él. Quiero que vivan como Él. Quiero que en el mundo sean como Él. Quiero que lo imiten. Quiero que lo imiten. En todo quiero que lo imiten. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor. Es nuestra petición, es nuestro clamor. Queremos ser como Cristo. Queremos imitar realmente su forma de vida. Queremos imitar su forma de vida. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo amor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo amor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo amor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, hazme como tú.
Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Y todo por amor. Y todo por amor. Y todo por amor. Queremos ser como tú porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Por eso queremos seguir tus pisadas, seguir tu ejemplo, el modelo de vida que nos has marcado. Queremos imitarte a ti, Señor, porque te amamos, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.